Lleva tu carrera en tecnología de información al siguiente nivel. Hoy, el mercado exige más que conocimiento técnico. Se necesitan expertos en auditoría, ciberseguridad, riesgos y gobierno de tecnología de información. En ISACA Costa Rica te preparamos con formación especializada y práctica. Desarrolla habilidades que el mercado reconoce y demanda. Impulsa tu carrera hoy. Explora nuestros cursos. Hoy ya no basta con tener experiencia. Las organizaciones necesitan profesionales capaces de gestionar riesgos, seguridad y auditoría estratégica. CISA fortalece tu capacidad para auditar, controlar y evaluar sistemas de información. Certified Information Security Manager te prepara para liderar la gestión de la seguridad de la información. Certificación en riesgos y control de sistemas desarrolla habilidades para identificar, evaluar y gestionar riesgos tecnológicos. Impulsa tu carrera con ISACA Costa Rica. Explora nuestra programación y reserva tu espacio hoy. Para mayor información, contáctanos al WhatsApp o visita isacac.org. Lleva tu carrera en tecnología de información al siguiente nivel. Hoy, el mercado exige más que conocimiento técnico. Se necesitan expertos en auditoría, ciberseguridad, riesgos y gobierno de tecnología de información. En ISACA Costa Rica te preparamos con formación especializada y práctica. Desarrolla habilidades que el mercado reconoce y demanda. Impulsa tu carrera hoy. Explora nuestros cursos. Hoy ya no basta con tener experiencia. Las organizaciones necesitan profesionales capaces de gestionar riesgos, seguridad y auditoría estratégica. CISA fortalece tu capacidad para auditar, controlar y evaluar sistemas de información. Certified Information Security Manager te prepara para liderar la gestión de la seguridad de la información. Certificación en riesgos y control de sistemas desarrolla habilidades para identificar, evaluar y gestionar riesgos tecnológicos. Impulsa tu carrera con ISACA Costa Rica. Explora nuestra programación y reserva tu espacio hoy. Para mayor información, contáctanos al WhatsApp o visita isacac.org. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de actualización y análisis. Es un gusto darles la más cordial bienvenida al webinar Tercer Informe del Estado de la Ciberseguridad en Costa Rica 2025, Hallazgos, Tendencias y Retos. Este webinar es un encuentro diseñado para reflexionar sobre el panorama actual de la ciberseguridad en el país. Vamos a comprender sus principales desafíos y explorar las tendencias que marcarán el futuro de nuestra industria. Nos honra contar con la participación de dos de estos destacados expertos en la materia, don Roberto Lemaitre y Alex Villegas,
quienes van a compartir su conocimiento, experiencia y visión estratégica para enriquecer esta conversación. Agradecemos a todos su presencia y los invitamos a aprovechar al máximo esta sesión de aprendizaje e intercambio profesional. Buenas noches, bienvenidos, don Roberto y Alex. Buenas noches, un gusto estar compartiendo con todos y todas. Además, bueno, los miembros de ISACA, las personas también externas que nos acompañan. Un tema importante. Alex, Hola, mucho gusto y muy feliz de estar acá. Muy buenas noches. bueno, creo que arrancamos, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, adelante, Ahora sí, todo el espacio es para ustedes. listo, vamos a compartir pantalla, pues para ir comentando un poco del tema, la dinámica, por ahí, creo que podemos ir viendo las preguntas y demás, para ir haciendo un poco más interactivo. Las pueden poner en el chat y vamos conversando. Vamos a ver. Ahí nada más me confirman. Ya estamos viendo. Sí, señor. Listo. Bueno, agradecer a Isaca, y a toda la organización, pues, para compartir estos resultados del informe del estado de ciberseguridad que 2025 estuvimos realizando desde el Laboratorio de Ciberseguridad de la Universidad Nacional. Eh, Vamos a y tal vez para entrar un poquito en contexto, es el tercer informe que se ha realizado sobre estado de ciberseguridad país y nace para comentarles un poco de la necesidad de tener información propiamente de Costa Rica, para poder ser analizada y que sea pues una herramienta que sea aprovechada tanto por el sector público como privado para toma de decisiones, para análisis, para entender qué está pasando en nuestro contexto nacional. Esto porque, y nace después de la situación que tuvimos con Conti, y creo que muchos recordarán que ahí estuvimos atendiendo en ese momento, pues es esa atención a nivel nacional. Y después de eso, cuando comenzamos a trabajar con el laboratorio de ciberseguridad, nace la idea de que hay mucha información, hay mucho contenido internacional que toma en cuenta, digamos, a Latinoamérica, toma en cuenta algunas veces a Centroamérica y a Costa Rica, pero no había un estudio propiamente a nivel nacional de la situación de ciberseguridad del país. Y de ahí nace pues la idea de desarrollar un estudio apoyado tanto por el sector público como privado en que pudiéramos analizar la situación nacional, esperando lo que ya comenzamos a lograr en este tercer informe, ver las tendencias, ver cómo se va comportando, después, la idea es seguir haciéndolo para que podamos ver la evolución o hasta los retos que se vengan generando con respecto a la situación tecnológica y propiamente de ciberseguridad del país. Entonces, ese es un poco como nace este proyecto. El Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación de Ciberseguridad, que está en la Universidad Nacional, directamente es un proyecto, no, por decirlo así, no es directamente la Universidad Nacional de Heredia, que tal vez es la más tradicional que nosotros conocemos, nace desde la sede regional Chorotega. Para mí esto tiene un valor más allá de que nace en una sede universitaria que ve la proyección tecnológica como parte de su quehacer y como parte de su labor en una zona importante para el país, para los temas de desarrollo también tecnológicos. Como les mencionaba, el informe es el tercer informe que hemos desarrollado con una interesante particularidad. En este informe ya hemos ido madurando la participación y el apoyo también. Logramos que 143 instituciones, esto incluye sector público y privado, participaran dentro del proceso. El equipo de investigación, tenemos, bueno, participa Alex, mi persona, Laura Flores, que es una estudiante que ha estado haciendo parte de su trabajo de horas de proyecto con nosotros, y lo coordina don Edgar Vega Briceño, que también es vicerrector en la Universidad Nacional en la sede de Chorotega. De aquí partimos con tres capítulos principales que tenemos en el informe. Primero, consideramos importante que
que entendiéramos cuál era el marco jurídico nacional. Costa Rica está construido en todo un contexto legal, lo sabemos, tanto sector público como privado pues juega con las reglas del marco jurídico y era importante tener contextualizado qué tenemos en materia tecnológica, pero qué tenemos en materia tecnológica que impacta los temas de ciberseguridad. Entonces, hay un capítulo dedicado propiamente, y lo hemos mantenido en los tres informes, sobre qué normativa tenemos. Entonces, eso es importante pues para que las instituciones, las empresas sepan qué marcos estamos jugando dentro de las normas nacionales en tecnología. El segundo capítulo lo dedicamos a un punto importante que a nivel OCDE y a nivel, bueno, a nivel mundial y que consideramos también desde el punto de vista de Costa Rica era importante contextualizar los temas de investigación y desarrollo. Esto porque tanto para empresas como a nivel país y a nivel, como lo mencionaba, los diferentes países, los temas de inversión e investigación y desarrollo hacen que los países avancen, se desarrolle empresas, se desarrolle tecnología, se desarrolle negocios. Entonces, ver la situación de investigación y desarrollo también consideramos un punto clave desde la partida del proyecto. Y el tercero era un análisis desde el punto de vista de participación de los diferentes sectores. ¿Y a qué me refiero con esto? Hacíamos análisis estadístico. Entonces, de ahí nace el estudio, y tal vez una de las partes más fuertes del proyecto y del informe, que es conocer la situación tanto del sector público como privado para que nos respondieran un conjunto de preguntas, obviamente, punto de preguntas que después lo damos en estadística, no damos nombres directos, no respetamos la privacidad de las instituciones y las empresas, entonces que pudieran tener esa certeza de cómo gestionamos la información también y la certeza de que los datos es para generar ese contexto nacional de cómo se está comportando ciertos aspectos en tecnología, ciberseguridad, para poder que les sirva a tomar decisiones. Y esto también como parte de las herramientas que se puede tener tanto a nivel gobierno, a nivel de política pública, como a nivel de las instituciones, el sector privado, de qué está pasando en el país, qué decisiones podemos tomar, cómo podemos invertir y sobre todo cómo podemos mejorar en, en esta materia. Entonces, la continuidad metodológica ha sido importante para que brindar este producto desde el laboratorio para que cada año podamos tener un tema comparativo. Entonces, este año ya estamos trabajando también en el desarrollo de la nueva investigación para saber este año los comportamientos que tengamos. Esperamos pues 2027 también estar compartiendo con todos y todas los resultados y obviamente el informe. Tuvimos un aumento, como les decía, bastante grande y aquí agradezco a Isaac, a gobierno central, a los sector público y privado, porque hubo una gran respuesta y la estrategia de que mejorara el trabajo eh, frente a la estadística, frente a las preguntas que hicimos, se basó en que ya no cambiamos la estrategia, no preguntamos directamente a cada director de tecnología, por ejemplo, que había sido, digamos, los procesos iniciales con que lo enfocamos, sino en este tercer informe, y nos funcionó bastante bien, y la idea es que lo repitamos, eh, trabajamos con los gremios. ¿A qué me refiero con esto? Pedimos a las cámaras, a los grupos de trabajo, a los diferentes sectores organizados, tanto el sector público como privado, que nos ayudaran a llegar a sus asociados, a sus miembros. Y eso incluyó, pues, y un agradecimiento a Isaca también por la extensión de la colaboración y a las diferentes cámaras, grupos, clúster, etcétera, a MISID, que también nos ayudó con el sector público para que llegáramos a todos los sectores. Obviamente el sector estatal pues iba a ser un dato pues con más resultados, pero también tenemos una gran participación de banca y finanzas, tanto de bancos públicos como privados, de los sectores educativos, de los sectores de servicios y los sectores de telecomunicaciones y tecnologías en general. Entonces la encuesta abarca todo este sector, pero también presentamos, y hay la colaboración con el organismo de investigación judiciales o unidad de análisis criminal, que nos brindó bastante información y nos viene colaborando en los tres informes y va a ser igual también para este año, en los datos estadísticos, los datos de qué está pasando a nivel judicial
con respecto a los temas relacionados con delitos informáticos. Y obviamente esto nos permite analizar integralmente la situación país, tanto desde el marco jurídico, desde la parte operativa, desde los resultados que las personas de los diferentes sectores público y privado dieron para poder contextualizar en el informe. Entonces entremos en materia. Uno de los puntos, como mencionaba, era ver cómo estaba el panorama de la cibercriminalidad, porque indiscutiblemente hemos venido viendo que el fenómeno va aumentando. Pero, de nuevo, podemos suponer muchas cosas, pero distinto es ya tener un estudio, y además un estudio continuado, donde podamos ver estas tendencias y comportamientos, ya con análisis pues, académico, científico, de lo que se viene presentando. Cuando el informe se realizó, lo hicimos a corte de agosto 2025. Por ahí ya tenemos las estadísticas finales de todo el 2025, pero ya esa fecha ya se acumulaba de 2018 a ese punto más de 40.000 denuncias con respecto a temas de delitos informáticos. Ese es un dato bastante revelador y además en conjunto con otras informaciones que el organismo de investigación judicial dio a final de año y el cierre que superó, ya esa fecha superaba de por sí el 2025, cualquier año anterior con respecto a delitos informáticos. Al final de año, ya el organismo de investigación judicial dijo algo que nos debe ocupar a todos, que esperaban en 2 a 3 años que los delitos mayoritarios, superando hasta los temas, digamos, de delitos, si podemos decir, delitos tradicionales, iba a ser relacionado con delitos informáticos y que iba a ser el top de los delitos que tuviéramos en el país, lamentablemente, ¿verdad? Y que eso hacía que tuvieran que irse pensando y preparando con respecto a esta situación porque ya era una tendencia en crecimiento. Y como lo mencionamos, la tendencia no ha mermado. Cada año con respecto al anterior, los delitos informáticos han ido a la alza, superando cada año, como lo mencionaba, cuando hemos visto saltos de casi 100% con respecto a algunos años y una cantidad de denuncias que en ese momento, a agosto 2025, ya superaba las 10.000 denuncias en delitos relacionados principalmente, y como lo mencionamos, con el tema de estafas informáticas y de la mano de segundo suplantación de identidad. Y aquí comenzamos a hacer relaciones pues, con el comportamiento de estos delitos, lo que diríamos en derecho la relación del intercrímenes, de cómo ocurren estos delitos, porque muchas de las estafas informáticas ocurren con suplantaciones de identidad. Esto porque obviamente buscan engañar haciéndose pasar por una entidad, una empresa, una persona, etcétera, que es parte, digamos, de la operativa de ingeniería social que realizan y vemos un comportamiento donde este 84% de donde se concentran los delitos informáticos, vemos que el factor principal no es el tecnológico, sino el humano. Entonces sigue habiendo una enorme tendencia entre temas de controles versus cultura. Esto nos hace tener, digamos, formalmente el tema de que seguir trabajando con las personas, pero ver las estrategias de cómo atendemos con las personas, la forma de que logren cuestionar o darse cuenta de situaciones de estafas, en este caso, por ejemplo, o algunos de los otros delitos que tenemos, sigue siendo prioritario. Y ahorita vamos a ver otros datos interesantes con respecto a algunos mitos, con respecto a las edades, con respecto a los comportamientos, etcétera. Pero principalmente vemos que el vector no es tecnológico. Entonces hay que trabajar con el tema de las personas y todo, tanto sector público como privado, es un enfoque que debemos todavía reforzar. El, el tema de las víctimas también nos resultó muy interesante el análisis porque vemos que el 86% de las personas que han sido afectadas con algún tipo de delito informático, estamos hablando de que andan en el rango de 18 a 64 años, en el bloque completo, pero con un fuerte rango de 30 a 39 años y con una situación interesante.
Los adultos mayores, que muchas veces pensamos que pueden ser los que estaban sufriendo más delitos informáticos, no es que no les esté pasando, pero no son mayoría. Esto nos hace reflexionar que también debemos pensar en las estrategias de todos los sectores, tanto jóvenes y adultos, adultos mayores, están requiriendo formación y capacitación en este tema. Esto porque podemos decir, no, esto le está pasando más a los adultos mayores, es que las brechas digitales, etcétera. No, todos los rangos de edades de 18 para adelante están pasando. Y vean que el rango mayoritario está en 30 a 39, pero agréguenle en 18, 29 y ya estamos casi con un 50% del rango de adultos que le está pasando y no están en el rango de adultos mayores y podríamos pensar que es una edad donde han vivido ya con tecnología bastante tiempo. Entonces, eh, vemos que tampoco es un, podemos definir un perfil vulnerable directamente, sino que debemos trabajar con los diferentes sectores. Vemos también que el 79% de los casos se da en la GAM. Esto nos dice un punto importante. Está afectando directamente a zonas productivas del país. ¿Y esto qué nos dice? Donde se está concentrando las actividades económicas y digitales. Y entre más estemos desarrollando, y qué bueno que estamos desarrollando todo el tema digital y todo el tema económico frente a servicios digitales, pero también los cibercriminales vienen evolucionando y esto lo hemos visto con los informes anteriores, después de pandemia, toda la evolución criminal que se ha venido dando. Pero también vemos que la distribución por sexo, que mujer está un porcentaje, un poquito más, pero porcentualmente, estadísticamente, estamos 50-50 prácticamente. Entonces no hay, digamos, un porcentaje desequilibrado, más bien hay un punto de equilibrio de que no podemos pensar eh, si hombres o mujeres son más vulnerables. Nos está pasando a todos. Entonces, esto hace que también tengamos reflexión con respecto a que no tenemos ni un perfil directamente vulnerable, nos está afectando el núcleo productivo del país y está afectando constantemente la parte económica y digital de las personas y los servicios que está pasando. Y entonces un punto que queríamos reforzar y lo pusimos literalmente en el informe es que la cibercriminalidad ha dejado de ser un fenómeno coyuntural y definitivamente lo estamos viendo como un fenómeno que se ha consolidado como un problema estructural de seguridad pública, económica y social, haciendo en este tema un llamado a toda la atención en el tema de la política pública con respecto tanto a materia judicial, tanto en materia de formación, capacitación y los enfoques que queremos tener dentro de tanto sector público como privado. Por ahí nos pone Alba, igualdad de género, sí, en temas de estafas informáticas y estamos parejos. Como les mencionaba al inicio, también vemos el marco jurídico y normativo del país y vemos cómo ha venido transicionando y cómo se ha venido comportando con respecto a la creación de leyes, decretos, estrategias a nivel nacional. Y aquí destacamos tres, pero el informe amplifica el tema a más de 10 leyes, tres instrumentos reglamentarios y tres estrategias nacionales que estuvimos revisando. Está el decreto 45061 y destaco porque hay un fortalecimiento de las capacidades del MISID, lo cual a nuestro parecer y a nivel personal me pareció muy positivo, donde se estructura de mejor forma lo que se tenía en MISID. Entonces ya se creó la Dirección de Ciberseguridad, hay un área del CECIR propiamente, el CECIR-CR, un SOC nacional para que usando pues los marcos de referencia a nivel de ciberseguridad como el NIST, y reglas que se establecen a nivel de las instituciones, siempre con algunos de los problemas de marcos entre autónomas, etcétera, pero establece la obligatoriedad de los reportes en materia de incidentes a las 24 horas, algo que en Conti se tuvo que ver la necesidad de que se informaran estas situaciones y ahora pues se estableció por decreto. En algún momento pues ojalá los marcos de leyes logren fortalecer aún más este punto. Otro aspecto y que vemos la importancia, la trascendencia en materia de persecución de delitos, los temas de cooperación internacional. Entonces ya Costa Rica cuenta con el protocolo de Budapest
Y ahora ya ratificó el segundo protocolo del convenio de Budapest, falta pues, todo lo que implica pues, su desarrollo, pero esto fortalece la cooperación internacional para temas de pruebas digitales y los retos que esto implica en las nuevas tecnologías. Entonces esto avanza. Y en los temas de cooperación, pues se vuelve muy importante también el fortalecimiento de capacidades. Y en esto hay toda una creación en el tema de la donación de Estados Unidos de los 25 millones de dólares que viene a fortalecer las capacidades tanto de monitoreo, detección y respuesta a nivel país, tanto del CECIR como a nivel de las instituciones pues, beneficiadas con respecto al trabajo que se viene haciendo. Entonces, vemos un enorme esfuerzo el MISID. Y este año, por cierto, la idea es que hablemos un poco más de eso, el fortalecimiento de capacidades que ha tenido el MISID y propiamente el CECIR Nacional, desde la Dirección de Ciberseguridad, lo que se viene haciendo, el aumento de personal, ahora que tienen servicios de lunes a domingo, 24/7, etcétera. Esos son aspectos que mejoran la capacidad de acción eh, y de respuesta. Tal vez antes de entrar a este punto y darle la palabra a Alex, uno de los aspectos que también, y antes de que se me olvide, es que uno de los temas que uno en estos análisis comenzó también a ver es que efectivamente avanzamos en toda esa arquitectura institucional y en esas capacidades institucionales, pero ahora más adelante vamos a ver que el reto que vemos es la implementación efectiva de muchos de estos temas y vamos a ver por qué esas variantes. Pero acá le doy la palabra a Alex para hablar acá de investigación y desarrollo. Buenísimo, muchas gracias, Roberto. Bien, esta parte de investigación y desarrollo es una sección del instrumento que hicimos, que le mandamos a las 143 instituciones, que fue dirigido a las instituciones educativas, a CONESUB y CONARE. Entre estas instituciones, bueno, y quizás como para dar un poco de contexto del tema de investigación y desarrollo en general, un dato que tenemos y que citamos en el informe es que del Producto Interno Bruto se está invirtiendo en Costa Rica el 0,34% del PIB en investigación y desarrollo. Y si lo vemos comparado con el promedio que utilizan los demás países de la OCDE, que es 2,67, pues sí, es 8 veces más para llegar, es decir, estamos muy por debajo, estamos 8 veces por debajo, se podría decir, del promedio que se está invirtiendo en investigación y desarrollo. Y bien, para hablar un poco más sobre esas instituciones y las preguntas que se le hicieron para entender cómo se encuentra la investigación y desarrollo en ciberseguridad, una pregunta que hicimos fue que si en 2025 han ejecutado investigación en ciberseguridad. Y resulta que de estas instituciones solamente el 23% respondió que sí. Solamente, y vean ustedes, una pequeña fracción, solo el 23% ejecutó investigación en ciberseguridad. El tema más investigado, porque también hicimos la pregunta sobre qué temas se está investigando para entender qué porcentajes según diferentes temas, y el tema más investigado en ciberseguridad en Costa Rica es cumplimiento normativo y legal, que es un 80% de los encuestados coinciden en que el cumplimiento normativo y legal es el tema que más se está estudiando. Pues después de este tema, sí, en menor porcentaje sí se ve seguridad en la nube, temas de análisis de malware, otros temas que son con menos frecuencia, que ciberseguridad relacionado con blockchain o con inteligencia artificial. Pero sí, el tema mayormente investigado es cumplimiento normativo y legal, que es interesante porque también nos deja ver una realidad de esto, que en Costa Rica la mayor parte de lo que se investiga es cómo hacer o cómo se debe hacer. mm, Por ejemplo, si es algún tema normativo, que es algún documento, algún estándar, algo que explique cómo se deben hacer las cosas, pero no se ve en ese mismo porcentaje
que se esté dándole de pronto una solución a un problema concreto que tenga, bueno, en general de Costa Rica, alguna industria. Y bueno, eso sobre ese tema de investigación, esos son los que más está tocando. También 64% considera, y ese 64% se le preguntó que si considera que si está investigando en concreto, em, si consideran que la mayoría de esta investigación se realiza en los trabajos finales de graduación, y el 64% considera que sí. Y aquí de esto podemos intuir algo, que quizás son los estudiantes que están en el trabajo final de graduación, en estas carreras relacionadas con ciberseguridad o TI, que están haciendo esa investigación, pero realmente, ¿cuántos investigadores a tiempo completo están haciendo la investigación en ciberseguridad? Creo que esa es una pregunta para un futuro informe, para no tener que intuirlo de este dato, pero el dato como tal, 64% considera que en su mayoría se da a través de los trabajos finales de graduación. De todas las instituciones educativas, solamente el 27% tiene oferta consolidada en ciberseguridad. ¿Qué pasa con los demás? Que sí tienen oferta, pero es temporal o son cursos sí, esporádicos que ocurren no todo el tiempo. Y solo el 27% sí cuenta con una oferta consolidada de formación en ciberseguridad. Aparte de este contexto de investigación y desarrollo, la mayor barrera, pues que el mayor reto que tiene la investigación y desarrollo en ciberseguridad, según lo consideran estas instituciones, es la escasez de personal calificado para dedicarse a esto, hay más de en ciberseguridad. También se habla de un 82% que indica que es el financiamiento, la falta de financiamiento, y en menor porcentaje también, pero creo que es importante que, que se mencione la falta de acceso a información o la falta de infraestructura para hacer esta investigación. Y también falta de colaboración público-privada, privada-pública. Ese tipo de sinergia público-privado también es un reto que los investigadores, bueno, que las instituciones educativas lo ven como un reto por el cual no se realiza más investigación y desarrollo en ciberseguridad. Tal vez hay un comentario que hace Ujú, Marco, que dice que este porcentaje es esperable dado que la muestra de organización altamente regulada, sector financiero. Ahí tal vez hay que explicar que aquí hacemos una extracción de a quienes se les hace esta pregunta, ujú, digamos, el sector financiero estaría fuera, digamos, del porcentaje de preguntas, porque, digamos, hay una pregunta que lo saca, porque esto es para el sector, digamos, academia, industria, etcétera, para ujú, ver si están haciendo este tipo de investigación y en cuánto lo están haciendo. Entonces, como mencionaba Alex, eh, a nivel país, la academia, por lo que hemos ido viendo, es los que están haciendo siendo el principal impulsor de investigación y desarrollo, ¿verdad? ujú. Mientras que esa participación público-privada, que además, digamos, a otros sectores, aunque estén altamente regulados, les sería bueno las asociaciones de investigación y mejoras tecnológicas para atender temas, por ejemplo, el sector financiero, que ahora tiene mucho más retos, no solo en materia de ciberseguridad, sino más regulado todavía los retos tecnológicos que tiene que atender, es una parte que podría pensarse. Pero bueno, como mencionaba Alex, esa parte está extraída para analizar el contexto en sectores específicos de ver si están invirtiendo o no en este tema. Bueno, como les mencionaba, uno de los temas también fuertes con el análisis es el diagnóstico situacional, el resultado de esa encuesta nacional, en que sí los 143 pues, nos colaboraron. Esto y nuevamente agradecer pues, a los diferentes sectores. eh, ok, por ahí. Ok, ahí Marco ponía la aclaración. Entendido, Marco. Listo. Esos resultados de la encuesta nacional nos comienzan a revelar y que hemos mantenido, y tal vez en este ampliamos un poco para ver también las tendencias en inteligencia artificial que se está dando en el país, que es un tema obviamente pues relevante, importante, ha venido creciendo. Entonces aquí
mantuvimos pues la idea del formato de las anteriores encuestas pues para ir manteniendo el análisis año con año, pero ampliamos un poquito para ver cómo se estaba comportando también el tema de inteligencia artificial, que pues nos da una línea a nivel país de qué está pasando. Eh, Temas que identificamos de avances. Muy interesante ver que las instituciones, y uno pensaría que por lo menos hubiera sido más alto, pero se ve un crecimiento en la estructura de avance de políticas de ciberseguridad como el instrumento normativo más frecuente. Y pensemos en políticas, no solo literalmente las políticas propiamente, algún modo de regulación que se tenga dentro de las instituciones, donde vimos que las dos figuras principales que se tienen, tenemos protocolos, por ejemplo, ante incidentes. Esto está bien, se ve mejora, se ve, digamos, el sector público que lo que ha venido haciendo MISID de solicitar esos planes de atención, lo que ha venido Contraloría midiendo, lo que el sector privado ha venido trabajando y reforzando, pues vienen creándose estos protocolos, la atención y además las diferentes áreas de las direcciones de tecnología a las que se les pues, se hizo la encuesta, dicen que la alta dirección, o sea, la gerencia, etcétera, los puestos de dirección dentro de tanto sector público como privado, se están involucrando más en el tema. Quiero pensar que esto es a raíz de todo lo que se vivió, pues a raíz de Conti, y que se vio el impacto real y que creo que la discusión de que si podía realmente un ataque cibernético afectar y afectar empresas, instituciones, pues ya eso debería estar superado en las discusiones, aunque vemos también que hay varias brechas que persisten, que uno pensaría pues que estos temas deberían haberse ido superando o que ojalá en las nuevas encuestas que vamos podamos analizar que esto disminuya. Entonces, aunque se tienen las políticas, aunque se tienen protocolos, aunque ha mejorado el involucramiento, vemos que, por ejemplo, un 64% nos dice que no tiene un mecanismo de evaluación de riesgo. Y estando en los temas de ciberseguridad, estando en los temas de análisis de seguridad de la información y ciberseguridad, no tener procesos formales de evaluación de los temas de riesgos hace eh, que no haya un enorme problema. Por ahí nos dice Alonso, saludos Alonso, nuevamente un placer saludarlo, extraño ver un gap en riesgos de evaluación y eso debilita la política por efecto. Exactamente, Alonso, y a ese punto iba de que es curioso que tengamos el tema de las políticas de la construcción, pero no evaluemos riesgos. Entonces, estamos dejando una enorme brecha con respecto a que hacemos check de que tenemos la política, hacemos check de que tenemos documentos, pero no estamos llevándolos a una ejecución. Entonces, los temas de madurez, de desarrollo, en este punto todavía vemos un problema. El otro, hay un porcentaje que todavía no realiza, por ejemplo, simulacros y simulacros de phishing, siendo uno de los temas que, como vimos, es de los mayores delitos que están ocurriendo y que en esa operativa los vemos que aumenta año con año y es donde se centra mucho de la operativa de trabajo. Y otro punto, no tienen normativas, por ejemplo, en redes sociales o institucionales de cómo manejar este tema. Eh, por ahí para este año hemos pensado también en evaluar cómo está el tema de regulación interna en materia de inteligencia artificial de las herramientas, que viene siendo un reto con respecto al manejo de la información y la gestión de información para ver si esto ha ido mejorando, tanto estos puntos para pues seguir los análisis continuados como con respecto a estas nuevas situaciones que se vienen presentando en tecnología. Pero como bien señala Alonso, es muy particular ver que tenemos documentos, pero no los estamos llevando. Tema. Entonces, y creo que Alonso parte por ahí, el ciclo de gestión de riesgos está incompleto. Está incompleto este proceso. Otro aspecto interesante son los controles que vemos que se están utilizando más. Aquí dimos énfasis a actualizar muchísimo en la encuesta, bueno, obviamente los que venimos haciendo, pero cada año con año pues tenemos nuevas tecnologías, nuevos elementos para ir viendo qué se está utilizando. Eh, el multifactor en este momento y además la protección del Active Directory y con las herramientas de firewall, filtrado web y como pueden ver estas son las principales, los VPN, los XDR, antivirus. Ese es el top de herramientas, estando el multifactor de primero. En lo personal, yo hubiera esperado que el multifactor todavía estuviera más alto y que fuera una herramienta que prácticamente se está utilizando en la mayoría de las empresas e instituciones, pero aunque está bastante alto,
por el factor de que también desde política pública se puso obligatorio el desarrollo del multifactor, y pienso que desde el sector privado, pues es uno de los elementos que viene a jugar con respecto a gestionar eh, el acceso, las plataformas, etcétera. Pero bueno, está bastante alto. Son de los que más se están utilizando. Eh, punto interesante, y creo que va también de la mano con el problema que se ve de todo ese ciclo de gestión de riesgo. Nos resultó bastante llamativo que los directores de tecnología y demás, un porcentaje, en este caso del gráfico 27 del informe está el 39%, y ahí pueden ver desglosado después el informe, por ahí vamos a estar compartiendo también el enlace, por si alguno no lo tiene todavía, desconoce cuánto invierte su institución en materia de presupuesto en tecnología y propiamente en ciberseguridad. Estamos hablando de las direcciones y los puestos que deberían conocer cómo se está gestionando su presupuesto para la atención eh, de todo el tema tecnológico dentro de su institución o empresa. Entonces, esto nos llamó la atención que no se tuviera claro el tema. Entonces, uno diría, bueno, no es solo que tal vez no se tengan los recursos, sino que no hay una clara gobernanza financiera de qué se está haciendo con esos recursos. Entonces, esa opacidad presupuestaria, pues, es un hallazgo transversal que hemos visto en las tres ediciones. Pues puede ser un problema dentro de la gestión institucional, dentro de la empresa, etcétera, de cómo dar a conocer qué se está haciendo con el tema. Entonces, porque al final lo que no se gestiona, pues sabemos que no se mide. Entonces, esto hace un reto en el contexto de los presupuestos de las instituciones y de las empresas. Como les mencionaba, también consultamos sobre el tema de inteligencia artificial. Veníamos ya haciendo algunas preguntas iniciales en los informes anteriores, pero dado el crecimiento y la explosión que ha tenido los temas de las herramientas de inteligencia artificial dentro del sector, comenzamos a explorar un poco más qué estaba pasando a nivel país. Y como les mencionaba, este año esperamos pues ahondar un poquito más, eh, buscando pues conocer cómo está el comportamiento del uso de inteligencia artificial, tanto en el sector público como privado, y también teniendo en cuenta que a nivel país tenemos una de las estrategias, eh, tenemos tres estrategias a nivel país. Está la estrategia de transformación digital, la estrategia nacional de ciberseguridad y la estrategia nacional de inteligencia artificial. Entonces es interesante ver hacia dónde nos estamos enrumbando y los usos que está dándose a nivel nacional del tema. Puntos interesantes. Un 20% de las instituciones dice que ya comienza a desarrollar o está usando o comienza a hacer pilotos en materia de uso de inteligencia artificial, pero propiamente en materia de ciberseguridad. Esto es importante porque con respecto al uso de inteligencia artificial por parte del cibercrimen y por parte de los contextos de grupos organizados criminales, y recordemos que todo se ata, la estructura, la situación coyuntural de que ya tenemos grupos cibercriminales estructurados a nivel país y conectados a nivel global con respecto a estas acciones, hacen que el uso de inteligencia artificial por parte de grupos cibercriminales sea ampliamente utilizado. Entonces el reto ya no es solo si tenemos los equipos, si tenemos la gente, que además, como mencionaba Alex, estamos teniendo faltantes siempre todavía de personal en materia de ciberseguridad, es cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial para lograr contrarrestar este tipo de acciones y este tipo de cibercrimen. Ese 20% que comienza a nivel nacional, tanto el sector público como privado, a utilizar herramientas en materia de ciberseguridad, el 64% ha valorado muy efectiva o muy efectiva el uso de las herramientas de inteligencia artificial. Y un tema interesante, los otros informes preguntábamos si tenía gente especializada o gente dedicada a temas de inteligencia artificial. En esta y en las otras, ¿no?, nos apareció un porcentaje mínimo, no es que en esta esté tan alto, pero comenzamos a ver que ya un 7% nos dice que tiene equipos dedicados a inteligencia artificial dentro de sus empresas e instituciones. Y esto resulta positivo porque comenzamos a ver que también se abre un mercado interesante en materia de inteligencia artificial, pero que también comienza a desarrollarse dentro de las empresas equipos dedicados al trabajo y desarrollo de inteligencia artificial.
Pero todavía vemos porcentajes pues, altos de que no hay inversión en capacitación en inteligencia artificial. Y como vimos, uno de los temas principales es la necesidad de formar en materia de inteligencia artificial. Y, y también consultamos con respecto a cuáles eran los retos que veían en el uso de inteligencia artificial dentro de sus organizaciones, estuvieran utilizándolo o estuvieran pensando en utilizarlo. Y uno de los puntos interesantes es, bueno, ¿cómo integro las herramientas que ya tengo? ¿Cómo lo integro con respecto a inteligencia artificial? Y esa era una de las mayores preocupaciones que tenían junto, y esto es, pues obviamente uno lo puede sospechar, es el tema de costo. El costo de la implementación de inteligencia artificial con respecto al uso, con respecto a la inversión, cuánto podría costar a nivel de presupuestos. Y lo vemos en los contextos de los retos fiscales y los retos económicos que tiene el país, de cuánto puede mejorar esto, cuánto es el retorno de inversión o cuánto beneficia los temas de protección. Otro aspecto, y pues no, lo personal me alegró que comenzara a aparecer, es la calidad de los datos. ¿Y esto por qué? Porque sabemos que inteligencia artificial dentro de las instituciones, de las empresas, se ocupa que los datos estén muy bien gestionados. La gestión de datos se vuelve prioritaria. Entonces, la calidad de los datos es un tema fundamental dentro de la gestión interna. Y además los temas de gobernanza, de cómo a lo interno, cómo gobierno, cómo gestiono esto, cómo audito esto, y aprovechando que estamos con ISACA, cómo reviso que esto se esté haciendo bien. Y además, bueno, y la seguridad de estos modelos de inteligencia artificial, ¿cómo los evalúo? ¿Verdad? Y ahí vienen los temas de auditaje, de auditorías, de análisis. Por ahí nos dice Alonso, increíble que la gobernanza del uso ya esté en el cuarto lugar. Debería de ser el primero y luego el resto. Eh, eh, no deja de llamar la atención un poco el tema de que la gobernanza que debería pensarse, pues como dice Alonso, estuviera en lugares más altos. La preocupación para los resultados de este 2025 nos daba que los equipos de tecnología estaban preocupados de cómo integraban code, por decirlo coloquialmente, con los juguetes que ya tengo. Yo con los juguetes que ya tengo, ¿cómo hago para meter la inteligencia artificial para estar en ese, o estar todavía más, aumentar ese 20% que se utiliza inteligencia artificial? Yo creo que este año eso posiblemente aumente y que ya en la práctica, Alonso y compañeros, compañeras, eh, dados ya los desarrollos que van dándose, el tema, como bien menciona Alonso, el tema de gobernanza de uso de inteligencia artificial comience a escalar y diga, bueno, ok, de la integración y el tema de datos, pero ¿cómo estructuro esto? ¿Cómo lo gestiono? ¿Cómo lo trabajo? Esté subiendo el tema, porque ahorita la preocupación ha sido desde un punto de vista técnico. Ahí les poníamos también las áreas de implementación en que están utilizando herramientas de inteligencia artificial, detección de amenazas, EDR, XR, donde le han integrado análisis de comportamientos, tan importante para ver, pues, el tipo de acciones en que se detecte usos inadecuados, comportamientos fuera de los rangos normales, gestión de vulnerabilidades, lo vemos, y los SOC que tengan integrado el tema. Pero detección de amenazas de los que están utilizándolo es donde más están implementando. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Creo que vamos con los últimos minutos. ¿Qué vemos de la lectura de estos 3 años? Y que ya podemos comenzar pues a sacar ciertos aspectos de conclusiones. Lo mejor es cuando lleguemos ya a los 5 años, que lo, lo deseable en el punto de vista de análisis. Pero bueno, ya con estos 3 años comenzamos a ver puntos de análisis. Un tema de requerimiento y de crecimiento de mayor sensibilidad institucional. Eso está bien. Logramos mejorar esas capacidades. La formalización de políticas internas está bien, pero vimos que la gestión de riesgos todavía nos falta y eso lo ponemos en las brechas, ahorita lo hablamos ahí. Las agendas de gobernanza por lo menos ya comienzan a aparecer y siguen apareciendo en esta. Hay un desarrollo de capacidades básicas para los análisis que hemos visto. Esto viene mejorando. Y vemos ya una adopción inicial de inteligencia artificial que hace que esto sea importante y comience a aparecer como uno de los temas tanto
de temas para oportunidades de trabajo como herramientas para enfrentar el cibercrimen. Porque efectivamente, si tanto sector público como sector privado no implementa herramientas de inteligencia artificial para el reto del cibercrimen utilizando estas herramientas, vamos a verla muy complicado de estos temas. Igualmente que las brechas persistentes, vemos, y lo mencionaba Alex, la reducción de oferta formativa formal con respecto a los temas de capacidades, todavía falta que se mejore la oferta que tengamos para mejorar la cantidad de profesionales que se requieren. El tema de la opacidad presupuestaria, lo que mencionaba, no es posible que los equipos, bueno, es posible porque lo vemos en el estudio, pero no debería darse que los directores de tecnología, las áreas de tecnología, no sepa qué está pasando con su presupuesto, en qué se está invirtiendo, qué tema, qué se está requiriendo en tema presupuestario. Lo que mencionábamos, el ciclo de gestión de riesgos incompleto, tenemos las políticas, tenemos el tema, pero no estamos haciendo la gestión de riesgos completa, la limitada visibilidad de investigación y desarrollo y esa escasez que seguimos teniendo de talento especializado. Alex, no sé si quieres hablar aquí de las líneas prioritarias para estos puntos. Sí, claro. Bueno, es importante resaltar estas líneas prioritarias de acción. La primera, que sería la línea de fortalecer formación e investigación, ampliar la oferta académica y, pues, como lo estuvimos hablando, tal vez es un tema de falta de financiamiento, un tema de escasez de personal, pero sí es esa falta de personal dedicado a investigación y desarrollo. La transparencia presupuestaria. También se trata de establecer líneas de inversión explícitas, que haya conocimiento, pues por ahí mencionaba Roberto antes que el porcentaje de gerentes de TI que desconocen cuánto presupuesto se está utilizando para ciberseguridad. Eso requiere de una mayor transparencia presupuestaria. Cerrar las brechas de gestión, y eso es importantísimo, lo que hablábamos, lo que mencionaba Alonso, si no estoy mal en el chat, que que ese gap que estamos viendo, cómo es posible que existan ya políticas, pero que no parta todo esto de un plan holístico de gestión de riesgos. La protección de datos, el fortalecimiento y cumplimiento de la ley 8968, entre estos, y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que es articular un uso responsable, dar un uso responsable de estas herramientas en ciberseguridad, muy importante para lo que viene con los últimos modelos de frontera tipo mitos. Eso va a estar increíble cuando llegue el otro año. Y bueno, la coordinación público-privada, mecanismos de colaboración y reporte, que cada vez más rompamos esos puentes entre esta colaboración público-privada, por ejemplo, en la investigación y desarrollo, que, que al final puede funcionar como trueque las universidades, por ejemplo, con gran talento que tiene deseando conseguir experiencia, y las instituciones, por otro lado, tanto públicas como privadas, que podrían, que tal vez necesitan, tal vez tienen la necesidad, pero no tienen el tiempo. Y por ahí existe un gran reto, esa coordinación público-privada que, que podríamos, pues claro que se puede mejorar. Ahí tal vez, y como punto importante, y lo mencionábamos acá, la ciberseguridad debe consolidarse como esa política pública transversal, sostenida basada en evidencia, y aprovechando que estamos con ISACA y varios miembros de ISACA Costa Rica, aquí resaltar la importancia de entender estas situaciones que se están dando para el rol desde la auditoría, la gobernanza y la gestión de riesgos que puede aportarse desde los profesionales eh, de ISACA para ver estas situaciones que se están presentando y decir, bueno, estos puntos tenemos que lograr mejorarle en las instituciones y demás y evaluarles estas situaciones para hacer puntos de mejora dentro de este contexto. Y como lo mencionábamos, estos hallazgos
refuerzan esa necesidad de consolidar la ciberseguridad ya como una política pública transversal, sostenida y basada en evidencia, que podamos articular esas capacidades desde normativas, institucionales, humanas y tecnológicas frente a un entorno de riesgo creciente y dinámico. Es una necesidad. Definitivamente ocupamos esa articulación, ocupamos la articulación público-privada, ocupamos ese tema transversal, que estos retos se conviertan en praxis, de que estas recomendaciones pues logremos generar esa atención. Porque al final estos informes los vemos como que sí, tenemos los datos, están disponibles, el diagnóstico ya lo hicimos, y lo que sigue es actuar. Y ese es el punto principal, que la idea del documento no es que solo se quede en un bonito análisis, sino que permita a las instituciones y a todo el sector poder tomar decisiones, tanto el sector público como privado. Por acá les queda el correo de la CIBE, igualmente por ahí nuestros contactos también, LinkedIn, etcétera, donde nos pueden escribir, nos pueden consultar y desde ahora pedirle la colaboración a los diferentes sectores y áreas para que nos ayuden con las encuestas, las respuestas, el tiempo. Yo sé que ahora es más retador todavía el tema de tiempo y lograr generar estas formaciones, llenar estos documentos, pero nos aporta mucho labor porque además el documento está hecho para el contexto de Costa Rica y eso es importante y es un tema a destacar. Y de nuevo agradecer a Isaac, a las diferentes cámaras, al sector público y privado, por la ayuda y la colaboración que nos han dado, porque sin toda esta ayuda no tendríamos la información para tema que les sirve y les devolvemos a nivel nacional estos informes para que puedan también tomar decisiones. Vamos a ver, por ahí creo que hay un comentario. Bueno, Randall, con todo gusto. Muchas gracias por la exposición. Por ahí. No sé si hay alguna duda, consulta, comentario. Creo que por ahí voy a compartirles el enlace si alguno no tiene el enlace del documento para que lo puedan descargar también. Vamos a ver. Ahorita se los paso. Cualquier cosa. Alonso, creo que pueden abrir el micrófono. Sí, sí pueden. Sí, correcto. Sí, Pueden abrir los listo. micrófonos. Se puede, bueno. Sí, sí, sí. Buenas, Con todo gusto. excelente, Alex y Roberto. Mira, me parece lindísimo escuchar que ya la Nacional tiene una carrera de ciberseguridad en la parte industrial. Entonces, porque creo que ya las próximas encuestas y la próxima información que aparte de nuestro capítulo como Isaca y también a nivel nacional necesitamos saber cómo estamos en ese aspecto. ¿Qué te digo? En la 62.443, porque creo que ahora estamos como metiéndole mucho énfasis a IT. Sin embargo, con nuestro contexto, nuestra posición geopolítica, etcétera, tal vez ya nosotros como que nos asustamos lo que pasó con el Ministerio de Hacienda y la Caja, Claro, pero cuidado, y Dios quiera que nunca suceda, que nos hinquen, como en la jerga normal, ¿verdad? Que hinquen a Costa Rica cerrando petróleo, digamos, en este caso Recope, acueductos, el ICE, y eso es completamente OT, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estamos a nivel de ciberseguridad, a nivel OT? ¿Verdad? Creería yo que tal vez sería una encuesta bonita para ver cómo ustedes también en la parte de la Universidad Nacional pueden mejorar toda la malla claro. curricular eh, para, para generar, ¿verdad? Profesionales que se dediquen a eso y también llamar también a la gente que está aquí en esta exposición. Bueno, y Kisaka tiene una serie, ¿verdad?, de certificaciones bonitas. Está CISA, después de CISA se genera una posibilidad de hacer auditorías en IA. También si sos CISEN, también se genera la posibilidad de hacer auditorías en sistemas de información y también de riesgos, que creo que ahí es bastante fuerte el trabajo que hay que hacer todavía. Entonces, creería yo que tal vez ustedes ya tienen una visión de tal vez hacer una encuesta en la parte de OT.
Alonso, muchas gracias. Y efectivamente, la maestría en ciberseguridad industrial, que es la primera maestría a nivel país, se creó en acá y totalmente virtual, y ya se está ofreciendo para tenerla ya estudiantes el tema. Ha sido hasta un poco retador porque efectivamente se sale de la ciberseguridad. Parece mentira que ya estamos hablando de la ciberseguridad tradicional, pero entonces hablamos de esta ciberseguridad industrial que requerimos personal a nivel país y obviamente la idea es llegar a nivel regional. Estamos requiriendo profesionales ya formados específicamente en esa área. Y la maestría de ciberseguridad industrial abre este escenario. Eh, lo vamos a considerar para ver cómo podemos introducir algunas de las preguntas con respecto a qué está pasando en ciberseguridad industrial, si se está teniendo personal, etcétera. Un poco lo hemos estudiado para la maestría, pero ya propiamente pues para integrarlo en el estudio me parece interesante, para lograr ir viendo cómo está ese comportamiento a nivel país. Entonces ahí te tomo el consejo para ver cómo lo integramos, por lo menos alguna pregunta para comenzar a hacerlo. Por aquí me preguntaba para descargar el documento. Es más, se los estaba buscando para pasarlo por acá. Lo que quiero ver es si en el chat puedo compartir el documento. Déjenme ver un toquecito para ver si lo comparto directamente. Aquí está. Déjenme ver. Y así lo tienen de una vez. Ah, sí, sí me dejó. Ya se los voy a enviar. Y por ahí les voy a comentar. No sé, Alex, si tenés por ahí la página de la CIBE, es que no la tengo a mano, que creo que por ahí no la había compartido Edgar, pero no estoy seguro. Si no, ya ahí pasé el informe, porque ya hemos creado también el sitio La Nacional donde pueden consultar y los demás informes. Entonces, espera, déjame ver si por ahí lo vemos rápidamente. Ah, creo que está por aquí. Yo ya lo encontré. Suave. Sí, voy a compartirlo por acá. Bueno, ya Alex compartió por ahí. Ok, igual voy a compartir aquí el enlace del sitio para que puedan estar siguiendo también y invitarlo a que nos sigan en las redes sociales también de la CIV y demás. Ahí vamos a estar compartiendo, siempre estamos compartiendo información importante, consejos y además cuando estemos con los resultados del nuevo informe, pues ahí estaremos compartiéndolos también. No sé si hay alguna otra consulta, duda, comentario. Sí, yo creo que ahí hay una en el chat, Roberto. Había otra para ver. Que me brinque. Bueno, sí, Adrián. Buenas noches. Actualmente los centros educativos abordan la ciberseguridad con charlas o capacitaciones aisladas que no generan un cambio cultural ni una verdadera sensibilización ante las amenazas actuales. Es crítico impulsar la ciberseguridad dentro de la currícula escolar obligatoria, no para formar técnicos, sino para integrar la higiene digital y la concientización como una competencia básica para la vida. Totalmente de acuerdo, don Adrián. Yo considero que debería ser parte de las materias que se den en kinder, escuela, colegio, los temas de ciberseguridad, dado que también, ahí no lo pusimos en la presentación, pero las estadísticas de los porcentajes de denuncias que se está dando, hay muchas en materia de menores, menores de 18 años, y muchas situaciones relacionadas con delitos informáticos que están cometiendo menores, especialmente los relacionados con pornografía infantil. Ahí metiéndome un poco en el tema jurídico, no directamente en la investigación, uno de los temas que me llamaba la atención mientras se recolectaba la información y los análisis es que eh, cuando a veces pregunta, bueno, ¿qué delitos puede cometer un menor de edad? Yo digo, todos los que están en el Código Penal, así lo establece la Ley Penal Juvenil. Entonces, si menores de edad se comparten, se toma una fotografía de desnudos, desnudas y se envía, y esta trasciende, el menor de edad lo comparte, eso es distribución de pornografía infantil, son menores de edad y son juzgados en materia. Entonces hay muchos delitos relacionados y creo también que también mucho de esta situación se da por desconocimiento, además de las cosas que están pasando con respecto a temas de contactos, grooming, etcétera, que está pasando con menores que los están contactando por medio de juegos, plataformas, que hay mucho que educar en esa materia, porque esos riesgos no se los está explicando muchos, ¿no? A veces las brechas con los padres, etcétera, y los menores son muchas, y ni ellos conocen exactamente los riesgos que están
Actualmente se piensa que porque está en el cuarto, en la casa no hay riesgo. Y tal vez está todavía la situación bien grave con respecto a cómo están usando las plataformas sin conocer los peligros que están. Pero sí, sí, totalmente de acuerdo que piense que eso debe integrarse dentro de la formación y currículo. Entonces, si me quedaba por ahí alguna. Bueno, por aquí Viviana, vale la pena para futuras encuestas preguntar cuánto creen las organizaciones que deben pagar al profesional especializado. Eso puede dar una idea de las causas de no encontrar personal calificado. Esa es una pregunta, bueno, a valorar de cómo se podría el tema, porque si ves sector público, tenemos algunos modelos, pero ya servicio civil tiene establecidos, digamos, rangos de salariales que uno podría analizar si está bien o mal o si es competitivo o no. Pero también hay otros modelos de salario único que tiene el sector público que también hacen distinta la forma de salario. Entonces, y sector privado, pues que tiene obviamente pues una libertad del tema salarial versus el tema de competencia. Pero podemos ver si algo se puede considerar en esas preguntas. Siempre está el reto de qué tan largo podemos hacer el cuestionario, ¿verdad? Porque, y para que no se nos aburran los encuestados. Don Marco. Roberto, me quedé con la idea de lo que planteaba Alonso. Ajá. Y yo soy del criterio de que muchas veces la gente cumple por cumplimiento, valga la redundancia, y no necesariamente porque lo está haciendo a conciencia. Entonces, me parece que tal vez ustedes podrían valorar dentro del cuestionario, no solo preguntar si tienen las cosas hechas, que puede ser que las estén haciendo por cumplir, sino que tal vez a la postre y en la medida en que la organización quiera ser honesta consigo misma, de preguntarles si eso que están formulando realmente es objeto de revisión y de aplicación. Porque si no, sencillamente lo que hicimos fue, y te lo digo porque vos sabes que yo vengo del sector regulatorio, yo trabajé 30 años con CONACYT y toda la cosa. Entonces, muchas veces las acciones se hacen solamente por cumplir, pero no porque hayan interiorizado efectivamente la necesidad y el valor que eso genera. Entonces, desde el punto de vista de la encuesta que ustedes llevan a cabo anualmente, sería interesante, en la medida en que ellos quieran ser honestos, de preguntarles, ok, lo tienen, lo han formulado en relación con, digamos, han formulado políticas y cosas de ese tipo en relación con la ciberseguridad, pero ¿cuánto de eso realmente aplican y cuánto de eso ha sido objeto tal vez de una autoevaluación, una auditoría, un self-assessment o alguna cosa de ese tipo? Porque si no, seguimos con el mismo cuento de que sencillamente te dicen sí por cumplir, pero no porque efectivamente lo estén haciendo. Entonces podrían estar falseando un poco la información que se esté Marco, recabando. sí, sí, habría que ver el enfoque de la pregunta. Pero básicamente esa conclusión es la que estamos diciendo en el informe. ¿Por Ujú. qué? Porque mientras nos dicen un gran porcentaje, tenemos políticas y demás, ¿qué es la contradicción que existe? Y ahí hace ver que se está haciendo por cumplir nada más un tema Ujú. de tener las políticas. El no tener una gestión de riesgo. Entonces, aunque no Sí, preguntamos directamente, esa otra respuesta nos dice que no están haciendo, digamos, directamente un punto de acción con respecto a la política. Podemos ver, ujú. digamos, agregar alguna otra pregunta, etcétera, tal vez no tan directa, O digamos, de agregar una preguntar pregunta para que de lograr alguna ver esas manera contradicciones, ¿verdad? Y sí, ampliar todavía sí, sí. ese marco, ¿verdad? Ujú. Porque Un es muy poco para raro que vos tener un poco, digas, tenemos políticas, pero no gestionamos riesgos. Entonces, Roberto, un ya, poco para tener una mayor certeza de lo que te están claro, respondiendo. exactamente. Exactamente. Entonces, pero ver cómo preguntarlo de forma tal que no digas, mejor contesto aquí también que sí, 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 sí. para Sí, tener no, ese, por eso ese te decía enfoque que ahí. va a depender un poco de la franqueza con que la Claro. organización quiere responder. Y lo que sí hay que reiterar, digamos, ¿no? Nosotros mantenemos confidencial absolutamente pues, todas las respuestas. Ujú. Por lo mismo, ¿verdad? Porque a veces nos han preguntado, bueno, pero esto, pero no, no, nosotros lo que hacemos es dato estadístico para ver la Sí, sí, situación, sí, sí. y esto le sirve pues para también a lo interno de las instituciones pues tomar acciones ahí. Ujú. Ok, te agradezco más bien. No, más bien, muchas gracias, Marco. Veo Kirsa.
Buenas noches, Roberto. Y Buenas, Kirsi. en la misma línea de la pregunta del compañero anterior, el tema y lo que decías de que hay políticas y no hay un No hay análisis gestión. de riesgo, no hay un análisis de Sí, riesgo que sustente y que justifique esa política, ¿verdad? Ahí tal vez la pregunta puede ir en la línea de que si que cuentan con una metodología de riesgos para seguridad, ¿verdad? Para que no sientan que sí, sí, exacto. está, ¿verdad? Porque que existan y que tanto la aplican, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser que tenemos un sistema, una política de seguridad y riesgos anda por otro lado, ¿verdad? Que tal vez riesgos no ha Exacto. establecido su política, que podría ser los menos, ¿verdad? Pero los otros podrían ser también un tema de desconocimiento. ¿Verdad? A veces se contratan consultorías empaquetadas, ¿verdad? Que le dicen, tome, esta es la política, es esto, y tome, este es su paquete para cumplir. Volvemos al tema de cumplimiento, ¿verdad? Claro. Pero por ahí podría ir la pregunta, ¿verdad? Tenemos una metodología de riesgos que contemple la gestión de los riesgos de seguridad de la información. Esa puede ser una buena estrategia para buscar tener pues más data, ¿verdad? Ujú, Más data. correcto, Me- correcto, me- porque ahí esa podría justificar la respuesta anterior, ¿verdad? No claro. tengo una metodología de riesgo, tengo una política, pero ¿dónde está su mapa de riesgo? Ah, es que ay, no tengo política. Es más, una de las ideas de que el informe logre generar es estas evaluaciones con respecto hasta lo que revisa la Contraloría, ¿verdad? Ajá, Porque a ajá. veces lo que revisa nada más se tiene en política. Sí, sí, un Eh, checklist de Listo. cumplimiento. Ujú, Sí, sí, no exactamente. llega. Entonces ya decís, sí, el 100% de las instituciones tienen política, sí, pero Sí, está en, como diría un amigo, está en cumple y miento, ¿va? La tengo, pero cumplimiento, sí, no la ejecuto, cumplimiento, ¿va? es Sí, sí, sí. cumplimiento. Pero no, no, vamos a tomarlo en cuenta para ver cómo logramos enfocar para tener un poco más de data. Y creo que, digamos, a muchos de los que están hoy, que también están en temas de auditorías, les puede servir esa información y que es la idea del informe, ¿verdad? Que pueda servir para ver esos comportamientos y a dónde enfocar, pues hasta las revisiones de qué se está haciendo, ¿verdad? No, yo veo el informe de muchísimo valor, ¿verdad? Este, evidencia una madurez, ¿verdad? Que desde el 2018 tenemos datos y conforme vas a ir madurando el proceso o vas haciéndolo en los siguientes años, vamos a tener todavía una mayor madurez y una mayor confiabilidad de los datos que Ah, nos arroje, ¿verdad? Y no solo a las auditorías creo que son útiles, también son útiles para los mismos responsables de seguridad de la información porque sustenta inclusive sustenta las inversiones, ¿verdad? Porque si vemos, bueno, cuántas organizaciones invierten en educación o invierten en investigación, ¿ok? ¿Cómo va a impactar eso a la postura de seguridad de mi organización? Por eso claro. es que o sea, el CISO en este caso tendría que decir, bueno, a nivel país estamos así y por eso es que estamos así. ¿No? Entonces, le veo muchísimo valor en varias aristas. No, no, muchas gracias, Kirsa. Y esa es la idea, de que efectivamente el documento le sirva para decir, ve, aquí están los datos de Costa Rica, y aquí está el tema, y les permita hasta defender posiciones con respecto a las necesidades, ¿no? Oiga, Entonces, incluso ese tema del porcentaje del Producto Interno Bruto que se está invirtiendo en desarrollo, ¿verdad? Eso es para que el MISID ponga ahí ojos y tal vez no que lleguemos a un 2, pero por lo menos que lleguemos a un 1, es importante, progresivamente. los países que más avanzan invierten mucho en investigación y desarrollo. Entonces, ese es un punto importante, a ver cómo promover aún más y que no solo, pues digamos, el medio natural de investigación y desarrollo, que son las universidades, se vea también en las empresas, ¿verdad? Las empresas vean, es más, las mayores empresas que se desarrollan tienen todo un área de investigación y desarrollo, para lograr avanzar productos, procesos, etcétera. Pero todavía hay falta. Vamos a ver cómo vemos este año el análisis, pero sí, por lo menos estos años todavía nos falta. Creo que por ahí muchas gracias a los que han puesto comentarios, muy, muy agradecido y no, aquí estamos para sumar. Igual ahí nos quedan sus contactos, queda la información, ahí le quedan las páginas
Y agradecerles nuevamente, agradecer a Isaac el espacio. Y esperamos vernos el próximo año, pues, esperando que estemos mejor. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, don Roberto y a Alex, por este ratito. Gracias a todos ustedes, que pasen una bonita noche. La charla es grabada por si quieren luego compartirla o verla nuevamente. La subiremos mañana en nuestro canal de YouTube. Que pasen una bonita noche. Nos vemos, buenas noches. Gracias, feliz noche.